Vamos a saludar a nuestro compañero, a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, tratando de lidiar con toda esta situación. Bien. Y viendo si hay alguna beca de periodismo en Suecia, 15 días. Bueno, pero se va a aburrir, ¿eh? Se va a aburrir Me bastante. aburrí. Además, creo que ni siquiera clasificó a la segunda fase Suecia en la Eurocopa. Ayúdame, vos, Mariano, que estás... Sí, no. Suecia no fue uno de los países que más lo ha sufrido. Ni siquiera Claro. con la pandemia se Ni entretienen. siquiera así que tienen el fútbol. No jugó Ibrahimovic. Imagínense. Estarán preocupados por la Eurocopa y esas cosas, ¿vio? Pero totalmente, claro que sí. Bueno, vinimos a traer una noticia que es buena en parte. Sí. A ver. A ver. He tratado de buscar una información que nos lleve por un camino un poco más optimista. Le paso el primer dato. Bajaron los casos. Sí. Este puede ser el primer elemento central, ¿no? Podríamos suponer que hemos atravesado lo peor de la segunda ola. Sí, como que superamos el pico, se puede entender. Superamos el pico, pero esto tiene que ver con una parte de la evaluación, los casos. Sí. Ahora quedan las consecuencias de los casos cuando subieron. Cuando comenzó toda esta situación, incluso uno podría remitirse a la primera ola. ¿Qué es lo que nos señalaban los expertos? Lo que los va que a caer analizaban el los número de datos. muertes. Recuerdo especialmente un análisis muy sencillo de una entrevista que le realizábamos al doctor Jorge Aliaga, que es probablemente el mejor analista de datos que tiene hoy la Argentina en materia de COVID. Nos señalaba que si aumentan los casos, ¿cuál es el problema? Que hay un porcentaje, que puede ser mayor o menor, dependiendo de la cepa, de esas personas contagiadas que van a terapia. De ese porcentaje de personas que llegan a terapia, hay un porcentaje que muere. Que muere. Es un dato objetivo, Sí. matemático, uno lo puede evaluar en lo que ha ocurrido en Europa, en los Estados Unidos, en Brasil o en la Argentina. Hay una variante, pero ese porcentaje está dentro de ese rango. Efectivamente, puede ser mayor o menor, por ejemplo, dependiendo de la respuesta del sistema sanitario. Sí. Fue muy grave en la primera etapa en España o en Italia cuando se desbordó. Bueno, pasó en algunos países de Latinoamérica. Sí. Cuando el sistema sanitario no puede atenderlo, ese número se incrementa, el de los exactamente. fallecidos. Pero siempre hay un porcentaje de las personas que se contagian, que van a terapia, y de las personas en terapia que finalmente fallecen. Cuando sucedió lo de la segunda ola, hubo otra nueva advertencia que nos indicaba: las personas internadas son generalmente más jóvenes. ¿Por qué? Porque los adultos mayores fueron vacunados antes. Exactamente. Tuvieron una inmunización mayor, que era una decisión lógica porque habían sido las principales víctimas El grupo de riesgo, en la primera exacto. ola. Pero además, la nueva cepa elevaba o aceleraba el número de contagios, también los incrementaba. Por lo cual teníamos pacientes más jóvenes que pasaban durante más tiempo internados en terapia porque tenían una mayor resistencia, pero al mismo tiempo las cepas eran más severas. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, el que estamos observando hoy. Bajan los casos, pero suben el número de muertos. Claro. ¿Por qué? Porque estamos viendo las consecuencias de que las terapias intensivas hayan llegado a ese límite, a esa situación de saturación. Por eso también había advertencias de un grupo de investigadores del CONICET que hablaban sobre el enorme riesgo de solo evaluar las camas, de aguardar a que se llegara a la ocupación plena de camas. Viste que decían, bueno, todavía quedan camas disponibles. Ojo, porque si nosotros seguíamos extendiendo esa posibilidad de los contagios, lo que estamos elevando es la posibilidad del número de muertes. Exacto. Esta es una advertencia que los especialistas nos dieron cuando comenzó toda esta situación. Por eso planteaban, el principal objetivo no debe ser aumentar el número de camas, sino es bajar el frenar número los de contagios. Es cortar los contagios. Es contar los contagios. Claro. Bueno, esa dificultad, en medio de lo que ya sabemos, la Argentina transita una crisis económica y social tan severa, fue muy difícil de lograr por parte de los gobiernos. Hubo un agotamiento, si uno quiere, desde lo social, y también algunos mensajes que fueron a contramano de lo sanitario. Lo cierto es que hoy la Argentina, y esto se ve también cuando uno empieza a analizar por provincia y por municipios, tiene una baja en el número de contagios, pero una suba en el número de muertes. Sí. Y esto está vinculado con la situación que hoy se desprenden las terapias. Pero si te parece, lo analizamos. Dale, vamos a verlo. Dale.
Los casos diarios de coronavirus descendieron en el país, a nivel país, esto es un promedio, porque lo aclaramos, porque hay provincias que todavía están en una situación muy crítica. Pero a nivel país bajaron un 40%. Los pacientes con COVID-19 en terapia intensiva también disminuyeron esta última semana. A nivel país, la semana con más casos fue la que terminó el domingo 23 de mayo. Ahí alcanzamos el pico, ¿te acordás? Un promedio de 33.171 casos diarios. Desde aquel pico del domingo 23 de mayo, cuando se cerró la semana epidemiológica, en el país se cierra los domingos, en muchas provincias se cierra el día sábado. En cualquier caso, esta fue la semana de mayor número de contagios y desde aquel momento comenzó a descender. Ayer murieron 792 personas y ya suman en la Argentina 90.281 los fallecidos. Y este dato es central, Mariano. Lo que decíamos, mientras bajan los contagios, suben las muertes. En 24 horas se detectaron 792 personas fallecidas en la Argentina. Y por lo que indican los especialistas, es un número que se va a sostener en los próximos días, en las próximas semanas. Vamos a tener números altos por encima de los 500 fallecidos por día, a pesar de que bajan los contagios, como consecuencia de haberse saturado las terapias intensivas. En el AMBA, estos son datos que ha suministrado ayer el Ministerio de Salud de la Nación, la variación entre la semana 22 a la 23 en la Argentina tuvo un descenso del 22,5%. ¿Qué fue lo que pasó en el resto del país? En Cuyo la disminución fue del 22,8%, muy similar a la AMBA. Muy similar, sí. En el noroeste argentino todavía la situación está más complicada, disminuyó menos, sí, un 13,8%. En el sur es donde más cayeron los casos. Hay menos población, es más fácil el control, no siempre, pero hay un mayor control poblacional. En el sur cayó un 34,6% y en el noreste un 15,9%. Es decir, en el sur, en Cuyo y en el AMBA es donde más se redujo el número de casos. Todavía es más complicado en el noreste argentino y en el noroeste y en el noreste del país. Si se contempla, quise tomar las dos variables que se toman a nivel nacional, porque nos van a definir cuál es la actualidad hoy de las provincias. Ojo que hay provincias que también tienen otras mediciones epidemiológicas, pero vamos a tomar la medición nacional, sí, para hacer ecuánime esta lectura. Si se contempla la razón o crecimiento, que es la cantidad de casos de los últimos 14 días en comparación con los 14 días previas, solo la provincia de Jujuy se encuentra en rojo, con una variable superior al 1,2%. Es la única provincia, Jujuy, que en estos últimos 14 días duplicó los 14 días anteriores. Y es la que vota el fin de semana, ¿no? Y es la que vota el fin de semana. Bueno, ahí tenemos una escenografía, ¿no?, de lo que sucede. Jujuy es la única provincia que hoy está en rojo si uno toma esta evaluación. Sí, esa variable. Vamos a la próxima. Si se analiza el otro ítem, que es la incidencia, es decir, la cantidad de casos acumulados en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes, aquí todas las provincias continúan en rojo. Claro, es decir, el descenso no hace salir de esa alerta. Claro, todavía estamos en una meseta muy alta, en una situación muy complicada. Si bien están bajando los casos, todavía la incidencia cada 100.000 habitantes es muy alta, porque tuvimos un pico muy severo. Esto significa que en las últimas 2 semanas, todas las provincias registraron más de 150 casos por 100.000 habitantes. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva reveló una baja en la ocupación, aunque todavía se mantiene alta, lo que decíamos. Hasta el 18 de junio había una ocupación promedio del 89%. De los pacientes con coronavirus internados, el 78% requirió asistencia respiratoria mecánica y un 6% cánulas de alto flujo, que son las situaciones más críticas. Ahora, esto nos termina revelando lo que decíamos al comienzo de este análisis, Mariano. Vamos a tener, probablemente en los próximos días, una profundización en la baja de los casos, después de haber alcanzado el pico. Ahora, el haber permitido o el haber transitado en una situación en la que había tantos casos, nos derivó en que haya una mayor ocupación de las terapias intensivas y que como consecuencia de esa situación tengamos más muertes. Sí. Hay un porcentaje, y esto insistimos, es objetivo, es matemático, ha ocurrido
en todos los lugares del mundo, con mayor o menor incidencia dependiendo de la capacidad del sistema sanitario, de los procesos de vacunación, del impacto de las cepas, de distintas variables. Pero hay un porcentaje de las personas que ingresan a terapia intensiva que lamentablemente fallecen. Y es lo que estamos viendo hoy, las consecuencias de lo que fue el alza de casos en las últimas semanas. Estamos pasando la segunda ola. Ojalá que la vacunación nos permita evitar una tercera, como ha ocurrido en otros países de Europa, que se encuentre la inmunización, que no ingrese la cepa delta que genera tanta preocupación, es la que más podamos está cuidar, apuntada, ¿no? Sí. Sí, ojalá, Pablo, ojalá que así sea. Y recuerdo, ¿no? En aquel momento, en el inicio de la pandemia, en cuando uno se asombraba, en aquel momento por la cantidad de contagios, y el número de fallecidos no era tan grande, ¿no? Más allá de que un fallecido obviamente es muy doloroso, así sea uno, pero... Y los especialistas decían, o aquellos que estaban a cargo de la gestión sanitaria en aquel momento, hay que tener en cuenta que lo que va a quedar y lo que se va a recordar y lo que hay que evitar son las muertes, no el número de fallecidos. Pero como vos decías, a mayor contagio, mayor fallecidos, es una fórmula que está absolutamente atada, absolutamente ligada. Y hoy ya en la Argentina hay más de 90.000 muertos, en el cual no hay que acostumbrarse, ¿no?, a ese número, ni al de 400, ni al de 500, y mucho menos el de 700 muertes por día. Me parece que el gran desafío es humanizar esos números. Sí, claro. Es un desafío periodístico y es un desafío social y político. Cuando uno habla de 10, 15, 20, 50, 500, 700, es un número. Sí. Es un número. Ahora, cuando uno comienza a descubrir en esos números las historias, las familias que han quedado resquebrajadas, hay familias completas que han sido avasalladas por este virus. Cuando uno empieza a advertir que detrás de esos números están las historias de más de 90.000 argentinos que han fallecido, la verdad es que es una tragedia inconmensurable que va a dejar muchas heridas abiertas cuando todo esto pase. Por eso aquella tapa del New York Times, de O Globo, ¿no?, cuando mencionaba y ponía nombre y apellidos en tapa completa de los fallecidos, es como que es un golpe a esta situación. No son números, hay historias, hay personas y eso hay que entenderlo. Pablo, muchas gracias. A ustedes, y seguimos gestionando a ver si nos mandan unos 15 días a Suecia. No lo descartemos ahora. Ya le dije que se va a aburrir, Ah, ya sé por qué se quiere ir usted. Déjame que me aburre un rato. No, ya sé por qué se quiere ir. No le vamos a decir nada en los próximos días, no le vamos a decir nada. ¿Porque hay algún aniversario de Madrid? No, es un poquito más el verano. En invierno es otra cosa. Puede quedarse, nadie le va a decir nada. Me voy a Suecia. Bueno, váyase, chao, hasta luego.